¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas y en esta ocasión nos da muchísimo gusto que esté con nosotros quien es el Procurador de Desarrollo Urbano, me refiero al licenciado Trinidad Padilla López, y gracias por estar en esta casa, Nadia, Reporte Jalisco. muchas gracias, Nadia, al revés, por darme la oportunidad de estar en ese espacio. Platíquenos, ¿qué es la Procuraduría de Desarrollo Urbano? Mira, la Procuraduría es una instancia, es un organismo público descentralizado del gobierno de Jalisco que tiene una misión fundamental: representar el interés de los ciudadanos en materia de desarrollo urbano y ordenación territorial y participar con las diversas instancias que tienen a su cargo la observancia de las normas en materias de desarrollo urbano y de ordenación del territorio. Esa es básicamente la misión, la función para la cual fue creada la Procuraduría, y principalmente esta, la de la representación social. ¿Cómo puede el ciudadano acudir, en qué casos y qué necesita hacer? Mira, los ciudadanos, de hecho, acuden mucho a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. Normalmente, cuando hay algún hecho, alguna medida tomada por alguna autoridad o por particulares en la que a juicio de un ciudadano se le vulnera su derecho, en este caso estamos hablando de cuestiones de carácter urbano, por ejemplo, desarrollos, construcciones o usos del suelo que contravienen lo dispuesto en las normas, en los reglamentos municipales sobre lo que debe ser la utilización del suelo. Los ciudadanos pueden acudir, obviamente, a la instancia que en primer lugar debe atender estos asuntos, que es los municipios. El municipio es el orden de gobierno más cercano, más inmediato a los ciudadanos. Pero muchas veces no son atendidos o sienten que es necesario reforzar con alguna instancia que pueda representarlos en caso de que tenga que haber alguna disputa ya de carácter administrativo o legal para defender su interés. Y para eso es para lo que acuden a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. Vamos a poner, a nosotros nos llegan solicitudes para que intervengamos o para que hagamos algún extrañamiento a autoridades municipales o para que solicitemos información de manera oficial a las autoridades municipales sobre las características de obras en construcción, si cumplen con las especificaciones de uso de suelo que están normadas para esa zona de la ciudad en donde se está desarrollando algún tipo de construcción. Llegan a veces a plantearnos que establecieron, por ejemplo, un giro que a juicio de ellos no debería estar allí porque debería estar prohibido, ¿no? Giros como, por ejemplo, lugares donde venden bebidas alcohólicas o lugares que son muy ruidosos, cuestiones de esa naturaleza. Entonces, a través de la Procuraduría, nosotros solicitamos en primera instancia a las autoridades responsables, principalmente a los municipios, que son los que regulan estas cosas, las características de la licencia o de los usos de suelo que están establecidos ahí donde algún vecino se está quejando de que se está haciendo mal uso de las disposiciones reglamentarias, ¿no? En caso de que efectivamente se contravengan la reglamentación o la normatividad que regula el uso de suelo en esa zona, pues nosotros formalmente solicitamos al ayuntamiento que ponga orden o que restablezca y haga observar la ley y los reglamentos tal cual están establecidos. En caso, muchas veces sucede que pues, no ocurre en la realidad esto, entonces nosotros, en representación de los ciudadanos, a veces en representación de ellos, a veces solo como coadyuvantes, cuando son ellos los que directamente están llevando algún litigio ante el Tribunal Administrativo del Estado o ante alguna instancia judicial, nosotros podemos ya sea representarlos para llevar adelante alguna controversia que ellos hayan decidido iniciar, o a veces simplemente lo que solicitan es orientación, asesoría, y esta asesoría está establecida en la norma, nosotros la damos de manera gratuita. ¿Podemos saber cuántos casos le han llegado, cuántas solicitudes? Mira, lo que te puedo decir es que en este momento hay alrededor de unos 480 litigios que nosotros a los que les estamos dando seguimiento,
de diversa índole, desde aquellos ciudadanos que se inconformaron porque les construyeron en el predio de un lado de su casa un edificio de 15 pisos cuando debería ser solo de 4 pisos, hasta aquellos que se quejan de que de repente les ponen un taller mecánico a media cuadra de su casa que contamina, que genera muchos conflictos, problemas hasta para la circulación, para las vialidades o para la circulación por las banquetas. Sí. Hay de todo. Hay quienes incluso han llegado a interponer ahí alguna solicitud para que nosotros aboguemos para que se cambien algún tipo de permisos en donde se autorizan cambios de fachadas, por ejemplo, de casas, cuestiones de esa naturaleza, que a juicio de algún vecino pues, o de alguna persona atenta contra el patrimonio paisajístico de la ciudad. O sea, hay de todo. Y todos esos casos nosotros tenemos que atenderlos y darles el seguimiento correspondiente. En muchos de los casos, este seguimiento pues simplemente termina cuando nosotros le informamos al solicitante de lo que a nosotros nos informa el ayuntamiento respecto de alguna solicitud de información sobre características de alguna obra o algún desarrollo que se esté llevando a cabo. Hemos tenido muchos casos en donde llegan y solicitan, oye, aquí nosotros queremos saber si de veras cumple con las especificaciones, porque si no queremos que se detenga tal obra que se está construyendo. Nosotros hacemos la averiguación y resulta que en ocasiones cumplen con todos los requisitos, cumplen perfectamente con todo lo que está dispuesto en la normatividad, entonces ya nosotros simplemente le informamos al ciudadano. ¿En cuánto tiempo? En este caso, son tiempos variables, porque nosotros, en cuanto nosotros nos ingresa la solicitud, nosotros la ingresamos o solicitamos la información al municipio o a la autoridad que corresponda. El tiempo en el que normalmente no lo regresan la información suele ser alrededor de unos 8 o 10 días, depende de qué tanto cúmulo de trabajo tengan. En ocasiones nosotros tenemos que trabajar con esa información que nos dan para elaborar, ya cuando nosotros tenemos que pasar a la fase de establecer alguna controversia o iniciar algún procedimiento jurídico determinado, ya sea ante el TAE o ante alguna autoridad judicial, eso nos lleva más tiempo porque hay que elaborar fundamentadamente todo lo que nosotros vamos a plantear en las instancias a nombre de los quejosos. Tenemos un problema práctico, debo decírtelo. La Procuraduría tiene solamente 5 abogados en el área jurídica para darle seguimiento a esos casi 500 litigios que en este momento están llevándose a cabo. Hasta ahorita se ha podido dar seguimiento adecuadamente, pero lo cierto es que hay algunos casos que se resuelven rápidamente o que son simplemente de trámite, se informa y todo, pero hay otros que sí requieren un poco más de concentración, enfoque de los abogados que están trabajando en eso. Entonces, por eso te digo, son tiempos variables en los que nosotros damos respuesta. Pero normalmente no pasa más de 10 días en los que nosotros podamos dar una respuesta inicial a los asuntos. Últimamente los ayuntamientos de la zona metropolitana, en especial los de Guadalajara, se han dado a la tarea de regularizar lo ilegal. Aquellos edificios que se construyeron, que supuestamente eran de 5, pero los construyeron de 20. O eran 3 edificios y resulta que son 5 edificios. ¿Cómo ve usted este planteamiento? Mira, déjame ponerlo de esta manera. Sí entiendo que esta reforma que se hizo, en realidad no conozco de otros ayuntamientos. Sé que se hizo en Guadalajara, en el Ayuntamiento de Guadalajara. Se hizo una reforma al Reglamento de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Guadalajara para introducirle unas disposiciones administrativas en materia de mitigación y compensación por obras urbanísticas de las que se establece que pudieron causar algún perjuicio urbanístico, ¿sí? Ya sea ambiental o en vialidades o cuestiones de esa naturaleza. Tengo entendido que el objetivo de estas disposiciones es tener fondos para poder intervenir
las infraestructuras y los entornos en donde estas obras urbanísticas se establecieron para mitigar y de alguna manera paliar los daños que pudieran haber causado. Yo no dudo de la buena intención de esta medida, porque realmente sí se necesita hacer intervención, no solamente alrededor de esas obras, sino de muchas más en la ciudad de Guadalajara. El problema que yo le veo de fondo es que jurídicamente veo muy difícil redimir o absolver una irregularidad que persiste cuando la norma con respecto a la cual hay que medir la existencia de ese desarrollo o de esa obra física, no ha sido modificada. O sea, para decirlo en cristiano, si tú tienes un conflicto entre la realidad y la norma que la regula, a mi modo de ver no tienes más que dos opciones. O sometes la realidad a la norma que la regula, en este caso sería que los edificios que se pasaron en metros de construcción, hay que demoler los metros en los que se pasaron, hay que aplicar, la demolición es el caso extremo, pero hay varias medidas de aseguramiento que se pueden hacer. La suspensión de la obra, la desocupación o desalojo, en fin, que puede llegar hasta la demolición. O sea, someter la realidad a la norma que la regula. O bien, modificar la norma regulatoria para que esté acorde con la realidad. O sea, lo que en buen cristiano tendría que ser modificar lo que dicen los planes parciales de desarrollo para que ahí donde ahora te permiten densidades y ciertas densidades que te permiten edificios solamente de 4 o 5 niveles, te los puedan permitir de niveles, de construcciones de más niveles. Sin embargo, estas dos cosas han ocurrido en la realidad. Ocurre más lo segundo que lo primero, O sea, que se modifique finalmente la norma y queden construidos así. No conozco de muchos casos en donde se haya llegado a la demolición de edificios que se construyeron fuera de la norma. Pero en estricta lógica eso debería ser el procedimiento. Ahora, el problema no está en que no puedas modificar la norma. De hecho, está establecido en el Código Urbano que cada inicio de un periodo municipal, en el primer año de las administraciones municipales, se pueden revisar y ajustar los planes parciales de desarrollo. El problema no está en cambiar el plan parcial de desarrollo, el problema está en qué tanta capacidad material tienen los municipios y las autoridades estatales que tengan que ver con el desarrollo de obra para garantizar y comprometerse a garantizar que puedes hacer intervención en infraestructuras y en entornos urbanos cuando vas a autorizar densidades de población mayores a las que hasta ese momento has autorizado. O sea, el problema no está en que de repente donde tú tenías una concentración de 10,000 personas, vas a autorizar para que ahora vivan 40,000 personas. ¿Se puede? Se puede, teóricamente sí, siempre y cuando garantices con una intervención de infraestructuras que vas a tener infraestructuras, vialidades, equipamientos y toda una serie de circunstancias que te permitan hacer viable y hacer sustentable una nueva densidad mayor donde antes tenías una densidad baja. Ahora, pero se están aplicando multas. Estas multas a los constructores se están yendo ¿sobre qué? ¿Sobre el predial? ¿Sobre el valor real? Hasta donde yo sé, bueno, lo que pasa es que hay dos partes, hasta donde yo tengo entendido, en la aplicación de esa multa. Una está establecida y hasta fijada incluso en la ley de ingresos en los municipios, que es el sobreprecio que un constructor paga cuando le aplican una disposición que está establecida en los reglamentos que le llaman, en Zapopan le llaman el CUSMAX, en Guadalajara se llama el ICUS, o sea, el coeficiente de utilización del suelo incrementado. Ese coeficiente de utilización del suelo es el factor que te determina la cantidad de niveles que puede tener, la cantidad de veces que tú puedes
edificar sobre un terreno determinado. Te da, por lo tanto, la cantidad de niveles que tú puedes construir en un determinado predio de X cantidad de metros cuadrados. Entonces, se establecen los planes parciales. Aquí tienes un coeficiente de utilización de suelo, vamos a suponer de 1 punto tanto, que te da como resultado, si lo multiplicas por la parte del predio sobre la que puedes construir, te va a dar 3 niveles o te va a dar 4 niveles, dependiendo, ¿no? el coeficiente de utilización de suelo. Pero tú puedes utilizar un colchoncito, un poquito más el coeficiente de utilización de suelo incrementado, que te daría para 2 pisos más o para 3 pisos más, pero tienes que pagar una cantidad extra al municipio como desarrollador para que el municipio de alguna manera pueda utilizar ese recurso y paliar, de alguna manera garantizar el sobrecargo que vas a hacer en la utilización del suelo en ese predio. O sea, eso está establecido, incluso está reglamentado y todo. Pero aquí estamos hablando no de esa parte que está prevista incluso con cantidades dentro y está referido a lo que puedes cobrar y está establecido en la ley de ingresos. Aquí estamos hablando de excedencias arriba de ese CUS más o de ese ICUS, ¿sí me explico? Estamos hablando de que si tú podías, pagando el excedente del coeficiente de utilización de suelo, en donde te permiten los planes parciales 4 pisos, tú hiciste 6, podías haberlos hecho pagando esa cantidad, pero tú construiste 10 o 15 pisos. Estamos hablando de esos excedentes. Entonces, ¿qué es lo que te plantea la normatividad? Que una vez que se establezca, obviamente, una serie de estudios y peritajes que pueden ser solicitados por la autoridad competente, en este caso el propio municipio, el ayuntamiento o la Procuraduría de Desarrollo Urbano, lo que tendrías que decretar es la demolición de todo eso que sobró. ¿Sí? O sea, ¿y ustedes ya tienen alguna estamos en solicitud? Tenemos solicitud de algunos ciudadanos, sí, y en esas estamos. Estamos ahorita justamente en el proceso de solicitud formal a los municipios. Bueno, déjame explicarte esa parte. Tuvimos en el mes de abril, finales de marzo, en el mes de abril sobre todo, alrededor de unos 80 ciudadanos que interpusieron una serie de solicitudes en la Procuraduría, pero en donde lo que nos pedían era que nosotros iniciáramos un procedimiento de nulidad de ese reglamento municipal. La Procuraduría no tiene facultades para establecer esa nulidad o solicitar esa nulidad del reglamento, pero sí podemos ir en contra, y eso se lo dijimos a los ciudadanos que fueron. Nosotros lo que podemos es ir en contra de las medidas jurídicas o administrativas derivadas de la aplicación de un reglamento que contradice otras disposiciones de la misma legislación municipal. O sea, la falla de fondo que yo le veo a este reglamento o a estas disposiciones es que establecen una multa para regularizar algo que en la práctica va a seguir siendo irregular porque no se han cambiado los planes parciales de desarrollo. O sea, ahí donde tú dices, bueno, te doy la habitabilidad de un edificio que se pasa por 15 pisos de lo que está permitido allí. Si tú no cambiaste lo que dice el plan parcial de desarrollo, la irregularidad sigue persistiendo en ese sentido. ¿Qué es lo que va a pasar o lo que podría pasar? Que se continúan los procesos que estos ciudadanos seguramente van a estar interesados en continuar. Nosotros vamos a solicitar la información que tengamos que solicitar, solicitaremos los peritajes y lo más probable es que en muchos de esos casos, donde se justifique, solicitaremos las medidas de aseguramiento que el Código Urbano está planteando, entre ellos el extremo, que es la demolición. Pero ¿qué es lo que puede suceder? Hay que decirlo también con toda claridad, porque así es esta cuestión. Lo que puede suceder es que al nosotros solicitar una medida cautelar como es la demolición, ya para entonces haya, como ya los debe haber en este momento, terceros involucrados, compradores de buena fe, digamos,
que ya son terceros Que no involucrados, pueden, no son el desarrollador, no son el ayuntamiento tampoco, que pueden recibir un amparo, o sea, la cobertura de la justicia federal en un amparo que impida que se ejecute cualquier medida de aseguramiento como el de la demolición. Y entonces... Pues va a seguir ahí los constructores haciendo de la suya. Ahí va a seguir. Bueno, no necesariamente, si realmente los municipios se aplican a hacer valer la ley y a aplicar desde el momento, desde el embrión, en el momento en el que una construcción va mal, porque ya se está viendo que no que los cimientos no son para lo que van a construir. Que donde pueden construir 10 pisos van a construir 20, y donde si no frenas la obra en ese momento y si no se aplican las medidas que se tienen que aplicar, no solo multas, sino incluso ahora ya hay en el código una serie de disposiciones que establecen sanciones incluso penales ante la reiterada comisión de delitos urbanísticos. Si no se aplican esas medidas, sí, lo cierto es que todos los intentos por planear racionalmente la ciudad, por establecer pautas de ordenación del territorio que sean sustentables y que sean amigables con el ambiente y todo ese tipo, todo eso que está en el discurso de la ordenación territorial y del buen desarrollo urbano, va a ser totalmente imposible en la práctica, de no aplicar la ley como se debe aplicar. Bien. Licenciado Trinidad Padilla, ¿algo que quiera decirle a nuestros más de 100,000 lectores de Reporte Jalisco? No, bueno, pues simplemente ponernos a su disposición. La Procuraduría de Desarrollo Urbano sus oficinas están en la calle Mariano Azuela número 23, a 1 cuadra y media de los Arcos de Vallarta, cerca de la Minerva, y decirles que tenemos el teléfono 3630-4600. Pueden acudir a la Procuraduría. No es la única de las funciones que tiene la Procuraduría, ya por la premura del tiempo, pero déjame decirte, en una no es. La Procuraduría trabaja también muy de cerca con los ayuntamientos en el tema de la regularización de predios. Hay alrededor de 3,000 fraccionamientos en el estado de Jalisco que no están regularizados y que por lo tanto no están inscritos dentro del padrón de catastros y por lo tanto los municipios no pueden ejercer allí el derecho de cobro de impuestos de predial y cuestiones de esa naturaleza. Entonces estamos trabajando de una manera muy intensa, es una de las cosas que hace la Procuraduría a través de las comisiones de urbanización, las comures en los municipios. Nosotros estamos trabajando para apoyarles en lo que son los procesos de regularización. Y vamos a iniciar una serie de programas de capacitación, no solamente para funcionarios públicos, principalmente de los municipios, en materia de desarrollo urbano, sino también de nuestro propio personal, para tratar de que muchos de estos conflictos de los que estábamos hablando, Nadia, tratar de abordarlos en primera instancia a partir de las posibilidades que ya ofrecen la mediación, las técnicas de mediación de conflictos. Bien. Para eso hemos estado platicando con el Instituto de Justicia Alternativa, con quien vamos a hacer un convenio, porque no todo tiene por qué terminar judicializado en tribunales, en el TAE con los jueces de distrito, sino que muchos de los conflictos que derivan de las cuestiones urbanas pueden y deben tratar de arreglarse primero a través de la vía de la conciliación. Vamos a estar trabajando con organizaciones civiles, con instituciones educativas y desde luego con todas las autoridades municipales, estatales y federales con las que tengamos que trabajar para coadyuvar a estos proyectos de desarrollo urbano sustentable. Pues le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Nadia. En exclusiva para Reporte Jalisco.